Radio, Televisión e Internet presenta Espacio Libre, un programa de conversación y análisis, temas de actualidad desarrollados en profundidad. Conduce el abogado Hernán Ferreira Ceballos. Hola, muy buenas tardes a todos y muy bienvenidos a este programa que tiene por nombre Espacio Libre. Un programa de actualidad, pero también donde vamos a analizar la contingencia regional, nacional, con ojalá interesante invitado como el que tenemos hoy día. Y el nombre viene de tratar de hablar sobre las ideas de la libertad, que a nuestro juicio también están bastante conculcadas, son complicadas, y por tanto, sé que tiene mucho que hacer y por tanto la voy a presentar. Le doy infinitas gracias en cámara a Teresa Marinovich. La voy a presentar, licenciada en Filosofía, con mención en Filosofía Contemporánea. Durante 10 años se desempeñó como profesora universitaria en las cátedras de Antropología Filosófica, Teoría de la Verdad y Teología, columnista, además demostrador de Las Últimas Noticias. Eso ya no, perfecto, vamos a borrarlo, no se queda ahí. De Las Últimas Noticias, ¿sí? Bio Televisión, tiene un canal. Tampoco. Ya no. Renuncié a todo y para armar la fundación nuevamente. Tiene un canal YouTube y directora ejecutiva, entonces, de Fundación Nuevamente, ¿cierto? Así es. Separado. Gracias, Teresa. Te doy las infinitas gracias por aceptar la invitación. Y Hernán, yo te tengo que dar una disculpa porque encontré tu WhatsApp, me había invitado hace mucho tiempo y no sé qué pasó, quedamos en una cosa vaga, nunca más vi el mensaje, después lo encontré por casualidad, sí. Así que perdona, porque en realidad trato en general de decir que sí a todas las invitaciones, sobre todo fuera de Santiago, especialmente fuera de Santiago, considerando que efectivamente en este país el centralismo es una cosa vergonzosa, digamos, así que trato de acceder a cualquier cosa que sea fuera de Santiago. Sí, no, al contrario. Punta Arenas yo no lo conozco, en todo caso. Claro, y sé que por ahí tienen unas invitaciones pendientes, por ahí. Pucha, sí. Había decidido incluso salir bastante de mi casa, yo soy bastante ermitaña, en algún sentido, aunque no se note. Y había decidido este año ya cambiar un poco esta pauta o este hábito de conducta, considerando el plebiscito que venía, digamos, pensé que valía la pena salir y moverse un poco de Chile, dentro de Chile. Pero nada, pues cambiaron los planes. Coronavirus nos hizo modificar nuestros hábitos, nuestras conductas, cambió nuestra vida. Parece que como que desde el 18 de octubre pasado, la verdad es que no dejan de pasar cosas, ¿no? Sí, ha sido como las 7 plagas casi. Oye, las 7 plagas, llevamos 2, parece. Nada ha sido tan terrible, qué sé yo. Hay gente que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido episodios muchísimo más trágicos y todo lo que ha sido la crisis en octubre, pero ha sido fuerte. Yo creo que estábamos acostumbrados a una estabilidad quizá un poco irreal, a una sensación de seguridad que no corresponde un poco a la realidad. En realidad el ser humano es mucho más frágil, más vulnerable, su existencia es mucho más precaria de lo que uno tiende a estar consciente. Bueno, y esto es algo que estamos viviendo ahora, digamos, porque uno siempre dice la vida es frágil, pero cuando se enfrenta cara a cara, es como todos nos vamos a morir, claro. ¿Cierto? Claro. Uno lo dice hasta que te dicen te vas a morir y ya como que no es tan obvio, nos pilla de sorpresa de todos modos. Nos pilla de sorpresa. Y no solamente. Mira, Teresa, quisiera que me hablaras muy brevemente, porque tengo hartas preguntas, pero sé que el tiempo, y sobre todo el tuyo, es corto. Háblanos un poquito, por favor, de la Fundación Nuevamente. ¿De qué se trata? Porque tú hiciste una invitación en YouTube, ¿cierto? Nosotros, mira, yo empecé a escribir hará unos 10 años o 12 años. Sí. Empecé a escribir en medios de comunicación pensando renunciar, salir un poco del ámbito académico en el que había estado, dejé de hacer clases, decidí dejar de trabajar y empecé a escribir. Y pensando que sería una actividad bastante pacífica o adecuada, considerando que tenía 9 hijos, cuando lo hice estaba esperando la novena, entonces pensé que iba a ser algo muy tranquilo.
dar opiniones políticas, siempre me había gustado la política, etcétera. Decidí hacer eso y me di cuenta, cuando empezaron a salir mis columnas, que el nivel de agresividad y de violencia con que la gente reaccionaba era impresionante. En el fondo, poco a poco, paulatinamente, me fui dando cuenta también de que en el fondo ciertas ideas simplemente habían sido abandonadas, o sea, no había, digamos, la defensa de determinadas ideas, aquellas en las que yo creo, han sido totalmente descuidadas. Los políticos supuestamente representativos de esa idea, o defensores o creyentes en esas ideas, tampoco estaban haciendo su trabajo, etcétera, etcétera. Y ahí llegamos finalmente a la Fundación nuevamente con el ánimo de, en eso que me había ido más o menos bien a mí, que es escribiendo columnas y luego haciéndolas oralmente, tratar de replicar ese modelo en defensa justamente de las ideas de la libertad, de las ideas que han hecho progresar a los países y qué sé yo, para, a través en el fondo de la réplica de un formato que a nuestro juicio es un formato exitoso, que tiene que ver con defender las ideas, pero hacerlo de una manera simple, rápida, fácil, adecuada a los tiempos que corren, ¿no? En que la gente no está con muchas ganas ni con mucho ánimo, digamos, de profundizar, de leer un libro, qué sé yo, entonces esto darlo como más o menos digerido. Y tu grupo desarrollar todo lo que es comunicacional en esta sub. Y tú habías hecho una invitación ahí para que la gente te enviara sus columnas o sus aportes, en definitiva, ¿no? Esto se nunca así. Entonces así es, pues, o sea, permanentemente nos escriben, por ejemplo, personas y publicamos sus columnas, o nos llegan personas que quieren colaborar a nivel de contenido y perfecto. hay grupos trabajando, y también personas que quieren grabar. Esas obviamente son las menos, y ahí después de un cierto proceso de selección, evidentemente, que tiene que ver con el directorio y que si yo, tiene que ser gente que tenga algún grado de talento y qué sé yo, pero también que aprenda, porque en el fondo tampoco esto es no es fácil esto. No es fácil, pero tampoco es una cosa misteriosa, digamos, que nadie puede hacer. Entonces estamos tratando de lograr eso, y creo que hemos sido bastante exitosos. Llevamos un poco más de un año y medio más o menos de existencia. Claro. Ya hay muchos columnistas que están grabando, gente que nos manda columnas de otras partes de Chile, que nos escribe, que se entusiasma, miles de personas donantes de la Fundación, siempre personas individuales, particulares, digamos, privados. Nunca hemos recibido ni vamos a recibir fondos públicos, etcétera. Ya, ahí en pantalla está saliendo algunas sí, estoy viendo. Esa es la página de YouTube. Entonces, claro, por ejemplo, en este minuto estamos compitiendo con una amiga mía que está haciendo un programa que se llama Carta Magna, que la hace con el Tata Vilés, Víctor Manuel Vilés. Sí, por supuesto, abogado. Es un excelente abogado constitucionalista. Universidad de Chile. Yo lo alcancé a ver porque yo estudié en la Chile. Yo estudié en la Chile, lo alcancé a ver, yo estaba en el curso más arriba, lo alcancé a ver a Vilés. No lo conozco personalmente, pero lo veía. Es seco, y ella también es una periodista seca, muy inteligente. Ella, de hecho, vivió en Punta Arenas un tiempo. Y está haciendo este programa y estamos compitiendo con ellos. Perfecto. Mira, este programa, como le señalábamos a la gente, se llama Espacio Libre porque pensamos acá en este programa que la libertad en Chile y en general en el mundo está bastante amenazada, y sobre todo ahora con esto de la pandemia, de los virus, en que el Estado quiere meterse casi en todo, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, cuánto hay que pagar, no hay que pagar, y casi nos vigila, a veces subrepticiamente o a veces directamente. Hay Estados que derechamente nos están vigilando a las personas, digamos. Desde ese punto de vista, ¿tú piensas, crees tú que la libertad está realmente amenazada en Chile, o es algo porque tú a veces hablas con la gente y dicen, no, la libertad no está amenazada porque uno vive todos los días? Pero nosotros pensamos que sí está amenazada. ¿Qué piensas tú? Mira, absolutamente, ni siquiera te voy a hablar de grandes amenazas como las que uno ve que hay objetivamente en Chile cuando ve la clase política que tenemos y lo que, sobre todo el grupo más ultra de parlamentarios que tenemos, que son objetivamente peligrosos, digamos, en sus conductas. Uno se ha dado cuenta que están dispuestos a cualquier cosa, que todo se legitima o se valida si es que tiene que ver o favorece su proyecto político, y al revés, nada de lo que no venga de sí mismo funciona, nada sirve, es pura oposición, en fin. Aparte de eso, yo creo que las personas que no sienten amenazada su propia libertad es porque han caído o están inmersas un poco en una especie de trampa que ha creado el sistema político, que tiene que ver con que te han ido coartando poco a poco ciertas libertades,
y entonces a ver, te van coartando libertades y al mismo tiempo te van diciendo que te van a dar y ofrecer cosas que en realidad nunca son. Entonces te dicen, hoy día, por ejemplo, hay una gran discusión, ¿no es cierto?, por el bono el ingreso de emergencia, sí. ¿Cómo se llama? Hay toda una discusión, ¿no es cierto?, que 65.000 pesos 80, claro, siempre es poco, digamos. Es poco, pero siempre, si tú te fijas, el político siempre quiere darte él las cosas. El político nunca va a querer darte más libertad. El político podría perfectamente, ¿no es cierto?, proponer, el mismo gobierno podría haber pensado en un sistema de liberación de pagos de cosas que tenemos que pagar. Por ejemplo, una rebaja del IVA. Vamos a pagar menos IVA por cada cosa que compremos. A lo mejor con eso llegamos a una cifra mensual mucho mayor que el 65.000 pesos. Vamos a eliminar el impuesto al combustible. Las personas que tienen auto, el impuesto al combustible corresponde a la mitad de lo que tú pagas. O sea, tú pagas 60.000 pesos en benzina, en realidad 30 van para el Estado. Entonces, hay muchas maneras en las que un gobierno podría desahogar en el fondo el bolsillo de las personas. ¿Por qué no lo hace? Porque nunca ese es el camino de la solución, sino que todo pasa en definitiva por el poder político, que a lo sumo entonces te da unas especies de migajas. Porque en el fondo, en la medida que un gobierno va soltando a sus ciudadanos, esos ciudadanos son más libres, son más autónomos y dependen menos de ellos. Entonces el político siempre va a preferir darle el bono a su votante, a su elector, va a preferir darle él el bono, que sea más chico, claro, a hacer que él, por ejemplo, esté eximido de determinados pagos. Porque si está eximido de pagos, el votante o el elector no va después a darle la gracia necesariamente con su voto. Si en cambio depende de él para el bono, ¿no es cierto?, lo beneficia. Entonces, el político siempre quiere ser esta especie de intermediador entre entre la plata que tiene el fisco, que en definitiva viene de los trabajadores, y el beneficio que recibe el ciudadano. Siempre quiere estar en el medio de esa pasada y llevarse su comisión, y esa comisión es el voto. Y para eso no le conviene que las personas estén demasiado bien, porque en la medida que tú estás demasiado bien y por ti mismo, obviamente tienden los políticos a perder clientela, por así decirlo, ¿no es cierto? Te eligen con otros criterios. Entonces, toda una dinámica tóxica, ¿no es cierto? O sea, tú te das cuenta en estos últimos días, por ejemplo, de pronto el Partido Comunista y el Frente Amplio entendieron, o parecen haber entendido, dan señales de haber entendido que la economía es un tema relevante. Claro, es importante. Pareciera que hubieran entendido, pero en realidad no han entendido. En realidad es un tongo más. Porque tú dices, primero tú destruyes la economía a través a propósito de los acontecimientos del 18 de octubre, ¿no es cierto? Validas o legitimas cualquier cosa, todo tipo de actos violentos, sin hacer referencia alguno al problema económico que eso traía consigo, que era evidente, era indiscutible. Bueno, obviaron el tema económico, no fue tema durante mucho tiempo. Después viene el coronavirus y empieza de nuevo un llamado y una presión enorme a una paralización completa por parte del país y una cuarentena absoluta, todo también como que una medida de esa naturaleza no tuviera impacto alguno en la vida cotidiana de los chilenos, digamos, en los empleos, en el trabajo, en los ingresos, etcétera. Una vez que una vez que efectivamente el gobierno dictamina esta cuarentena total con la misma estrictez o la estrictez que ellos vienen pidiendo desde el no sé qué día de marzo, entonces empieza la queja por el tema económico. Y entonces tú entiendes que el problema real o su preocupación real no tiene que ver con la economía, sino que más bien con una cuestión política. O sea, asfixiamos, ¿no es cierto?, asfixiamos bien al país, destruimos la economía en octubre, seguimos destruyéndola con la pandemia y después decimos que el gobierno lo ha hecho mal y que estamos con problemas económicos. Bueno, entonces tú te das cuenta de una estrategia, de una maquinación perversa de personas que están dispuestas a sacrificar a un país entero en nombre de su proyecto político. O sea, que creen que todo vale, digamos, si es que se trata de
alcanzar o ganar poder. Entonces, efectivamente hay hambre, pero yo creo que hay un hambre de poder muy impresionante que se ha visto en estos últimos días, digamos, a propósito de esta especie de vuelco aparente a la consideración de problemas cotidianos de las personas, como son efectivamente los económicos, porque son que al final la economía es la vida, es su día a día, ¿no es cierto? Tu posibilidad de hacer algo, de comprar, de moverte, de darle comida a tus hijos, de pagar educación, de ir al doctor, de comprar un remedio, en fin. O sea, la economía no es una abstracción, digamos. No, hay una imagen que me gusta mucho que dice que, claro, le quiero la pierna para después darle la muleta, digamos. Yo te quiero la pierna y después, mira, yo te di la muleta. No es que tú caminas tú solo, yo fui el político que te dio la muleta, digamos. Agradéceme. Exacto. Esa es una buena figura. No, se me había olvidado esa figura. Fíjate que hoy día grabé un comentario y usé una analogía distinta. Dije, en el fondo, rompen el techo a machetazo y después se quejan de que hay gotera. También, porque es un bastante gráfico y eso es así. Aparte que da risa, y esto los delata de cuerpo entero, esta supuesta preocupación por la economía, porque la preocupación por la economía pasa por aumentar el tamaño del bono en el fondo. Claro. Pero tú, en el fondo, da lo mismo, el gobierno podría dar un bono, un ingreso que no fuera de 65.000 pesos, sino que fuera, no sé, 1 millón de pesos, ya, ok. Eso tampoco resuelve el problema económico. El problema económico pasa por crear puestos de empleo y crear riqueza, y eso no se produce por el aumento del valor de los bonos que se reparten. Fíjate, entonces, finalmente tampoco hay en realidad preocupación por la economía, sino que una jugada política, pero de la peor calaña. O sea, con unos niveles de corrupción ya que impresionantes para gente tan joven. Yo honestamente, es que estoy... Sí, es que impresiona. Yo parece que tuviera como cuero de chancho de repente, porque me insultan mucho y aguanto mucho y tolero mucho, pero estoy afectada porque yo tenía una mala impresión del Frente Amplio y de los comunistas jóvenes como gente muy ignorante, muy básica, pero no jamás pensé que fuera gente capaz de las peores miserias del ser humano, de mostrar este afán de poder, pero en la peor de sus versiones, de dar esta cara, ver a gente joven justificando la violencia, tergiversando las palabras, difamando a personas y instituciones con tal de sacar provecho político, llamando violador al presidente. O sea, créeme que yo no soy una fanática del presidente, pero violador al presidente, desaforando gente, acusaciones constitucionales. O sea, yo no me imaginé jamás que la categoría moral de esta gente joven fuera así. Pensé que eran más tontos, más ilusos, más jóvenes, lo que tú quieras, pero no... Los jóvenes idealistas, como un presidente lo dijo por ahí, jóvenes idealistas. Bueno, yo pensé que tenían mucho de eso. O sea, no sé, no me gusta llamar idealismo a la estupidez o a la ignorancia, claro. pero por último, que había un componente alto de idealismo. Bueno, pero eso ya a mí se me acabó, digamos, esa ilusión, después del 18 de octubre y ya con esto, porque ya por último el 18 de octubre era un acontecimiento político, pero esto es un tema de salud. Esto es un tema en el cual tú estás amenazado por la muerte, por la precariedad de la existencia. Entonces, sacar lo peor, incluso en esas circunstancias, es algo, o sea, me tiene afectada, me tiene tomada, me tiene impresionada, superó, pero con creces, todas mis expectativas, o sea, estoy impactada, la verdad, y me da mucha pena y mucha preocupación por el país. Ahora al respecto... es un tema que yo también lo he pensado con mucha gente, pero es un tema de ellos, es un tema personal, de ser malas personas, o su ideología, ¿cierto?, los tiene tan ciegos, porque ellos estudian, ¿cierto?, se preparan, pero su ideología es como un caballo, ¿cierto?, ellos no van a ver más allá de este ámbito, porque su ideología marxista, en el fondo son marxistas, neocomunistas, algunos, ¿cierto?, no los deja ver una realidad que es evidente. Sí, pero estoy de acuerdo. Como yo no quiero decir son malas personas porque no conozco su interior, no conozco sus intenciones, no los conozco. A casi ninguno de ellos los he visto, ni siquiera una vez personalmente, no me ha tocado interactuar con ellos, etcétera. Entonces no quiero decir que son malas personas porque no me consta. Pero es una ideología de la que estamos hablando, la ideología marxista, comunista, que en el fondo los comunistas son pocos, pero en el fondo el discurso que está circulando, claro, es una base, digamos, es un discurso marxista. Entonces,
tú dices, es una ideología que una persona buena, ante la cual una persona buena debiera sentir mucha repulsión. O sea, una persona buena, por ejemplo, yo pienso, no sé, la Carol Cariola y la Camila Vallejo se prestaron el año pasado para un montaje, para un bluff, o sea, para acusar a carabineros de haber herido de bala o con perdigones a un funcionario del INDH. Eso se demostró que era mentira. Hay un video que circula en el que se ve que ellas están al tanto de que el funcionario en cuestión no fue traspasado por perdigones, pero lo que dice en cámara es una cosa distinta. Entonces, cuando una persona ya no es que ya cree en ideas fracasadas, sino que está dispuesto en concreto a acusar a alguien sabiendo que esa acusación es falsa, está dispuesto a victimizar a una persona y a decir que fue atacada por carabineros. Cuando están dispuestos, otro montaje que hubo con una niña que se suponía que Carabinero había dejado parapléjica. O sea, son acusaciones muy graves. Entonces, cuando tú llegas a ese punto en que ya no es que tú crees en ideas fracasadas o tienes un discurso abstracto, cuando tú llegas ya a la ejecución de un acto, ¿no es cierto? Tú llegas a ponerte frente a una cámara y acusar a una institución y a personas, qué sé yo, de actos que te consta que no cometieron, porque ese es el caso por lo menos de Camila Vallejo y Carol Cariola. Ellas sabían que la niñita no estaba parapléjica, sabían que el funcionario del INDH no había sufrido ninguna agresión y aún así acusan. Entonces yo ahí ya empiezo a dudar o a cuestionar la buena fe, el idealismo, o empiezo a responsabilizarlas más, porque tampoco estamos hablando de niños de pecho, ¿no? O sea, yo tengo hijos y un niño de 12 años, de 13 años, de 14 años ya entiende, si no antes incluso, que acusar a alguien injustamente es algo muy grave. O sea, es una cosa muy grave. Es digamos, habría que responsabilizar o habría que pagar caro por eso, ¿no? Por decir que alguien hace algo que no hace en realidad, un delito. Y un delito grave. Claro, pero como tienen fuero, cuando tú ves eso, cuando yo veo eso, es que yo digo, acá hay más que ideología, acá hay una persona que no solamente se leyó un libro equivocado y creyó que eran verdad las cosas que salían ahí, es una persona que en el momento de los hechos ya es capaz, en concreto, de mentir y de engañar. Y eso ya no hay persona, no hay ser humano que no tenga conciencia, digamos, de que acusar a otro injustamente es un acto inmoral, contrario a la ética o como tú quieras llamarlo. Entonces yo dudo de estas buenas personas. Permiso. Sí, mira, está sonando la música, vamos a una pausa y regresamos con otro segundo bloque. Ya. Somos el Oráculo de Los Ángeles y en este instante estamos invitando a todos los oyentes que nos escuchan, a esas personas que tal vez por primera vez están en sintonía con nosotros,